Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Fernández y hoy te voy a hablar de nuestro título de referencia, La mirada creadora del taller de fotografía como espacio de cambio. Bueno, pues como ya comenté en el vídeo de presentación de nuestro canal, este título te lo puedes bajar completo en formato Creative Commons, con licencia Creative Commons. Y aquí en este vídeo y en los dos siguientes, pues te voy a dar una pequeña introducción para que tengas una idea de qué hablamos en el texto. Bueno, el origen de este título es este otro que está sin publicar, al cual he dedicado pues una buena parte de mi tiempo en los últimos 15 o 20 años y cuyo origen es una tesis doctoral en psicología de la educación y luego, pues, sobre todo la experiencia que he adquirido junto a mi amigo Carlos Canal y a otros docentes en numerosos talleres y cursos, ¿no? Bueno, a este libro, ¿qué es lo que le sucede a este libro sin publicar? Pues que le ha faltado dirección editorial. Y entonces este lo dejo de lado porque ha habido un momento cuando hemos empezado con el sello en el que nos hemos dado cuenta de que la producción era muy complicada y que iba a requerir muchísimo tiempo de trabajo y también muchos recursos sacarlo, y entonces hemos decidido ir por partes que creo que ha sido lo razonable. ¿Qué te vas a encontrar en la mirada creadora del taller de fotografía como espacio de cambio? Pues sobre todo te vas a encontrar nuestro encuadre, nuestra manera de entender la fotografía, que obviamente está rescatada de numerosos autores bueno, de la visión de la fotografía en el siglo XX y XXI. Y hay tres apartados fundamentales. Uno sería el que te voy a hablar hoy, que es la fotografía y el lenguaje del arte. Otro sería las aplicaciones de la fotografía en el mundo educativo y otra en el mundo terapéutico. Respecto de la fotografía como medio, hay que decir algo fundamental. Y es que la fotografía está en un lugar intermedio entre el registro objetivo de la realidad y la posibilidad de mostrar nuestra propia subjetividad, nuestra propia idiosincrasia, nuestra mirada personal, íntima sobre el mundo en el que vivimos. Y ahí reside su potencial, en este doble papel que tiene, en este doble recurso que es recoger documentalmente nuestro entorno y también interpretarlo y recrearlo y crearlo. Hay una división convencional que podemos hacer en la evolución del medio fotográfico, que sería en tres etapas que, bueno, son tres etapas que en realidad están presentes desde sus orígenes, desde su principio, pero que vienen bien para entender cuál es su singularidad y cuál es su alcance en función de diferentes objetivos. El primero sería la fotografía como registro mecánico de la realidad, que es con la intención con la que surge. En sus orígenes los pioneros de la fotografía querían conseguir la máxima objetividad, la máxima fidelidad en la representación de la realidad visual y desarrollaron pues las características ópticas, mecánicas, fotoquímicas de todos los elementos del proceso fotográfico. Digamos que llegaron al final de una evolución que había comenzado sobre todo en el Renacimiento, con la pintura, con la aparición de la perspectiva, con diversos artefactos que intentaban encontrar esta fidelidad. Y paradójicamente, cuando llegó la fotografía, liberó a la pintura, podemos decir que liberó a la pintura de la forma, y entonces la pintura se expandió con las vanguardias de principio del siglo XX, con las abstracciones, el impresionismo, los cubismos, y ahí la fotografía fue como pues eso, un eje de liberación de la pintura. Entonces, en sus orígenes, la fotografía era para registrar fielmente aquello que podíamos ver con nuestros ojos. Inmediatamente, las personas que trabajaban con la cámara fotográfica se dieron cuenta de que este lenguaje tiene una singularidad, que este lenguaje tiene unas características propias, que el hecho de proyectar a través de un objetivo y que esa proyección llegue al plano de la película y que ese plano de la película tiene sus propias cualidades y que los medios fotoquímicos realizan una transformación de tonos, de gamas tonales,
y de registro de la forma y más adelante del color, inmediatamente empezaron a explotar estos recursos, y digamos que es una época que podemos ubicar en las primeras décadas del siglo XX, donde la fotografía digamos que adquiere su propia identidad como lenguaje creativo y artístico. Y luego, poco a poco, se ha ido consolidando el tercer paso en esta evolución del medio fotográfico, que es el reconocimiento de que sirve para hablar del mundo interior, del mundo que hay antes de la cámara, del mundo de las personas que utilizan este recurso, ¿no? Esta subjetividad que la podemos identificar con la posmodernidad en general, ¿no? Y que algunos autores, hay un crítico que yo lo he tomado siempre como referencia de este proceso evolutivo, registro, lenguaje, subjetividad, Jean-Claude Lemany, habla en estos términos: delante de la cámara, en el plano de la cámara, el lenguaje; detrás de la cámara, la persona que está mirando. Este proceso es un proceso también que sucede cuando las personas se aproximan a la fotografía. En nuestros talleres hemos comprobado que este aprendizaje se puede producir de forma inmediata. Salir de la inocencia de la cámara de fotos como un recurso meramente mecánico, a acceder a esto como un recurso extremadamente personal e íntimo. Bueno, y yo creo que estas tres líneas de trabajo, por supuesto, se siguen desarrollando y en realidad existen desde los orígenes de la fotografía, porque ya en sus orígenes se utilizaba de estas tres formas. Pero actualmente creo que estamos en la época de concebir el medio como una herramienta de subjetividad y como una herramienta de expresión personal, mucho más allá de esa capacidad de registro mecánico, y realmente son las tres vías en las que se sigue desarrollando. Además de esta clasificación o de esta mirada evolutiva sobre la fotografía, tanto en su historia como en el aprendizaje, podríamos intentar dibujar un mapa de qué estrategias utiliza la fotografía actualmente para expresarse, ¿no? Y aquí en el libro pues hemos recogido algunos esquemas que han hecho autores clásicos como John Sarkozy, el que fue el conservador del MoMA, y también, por ejemplo, Stephen Short, que es otro fotógrafo y teórico que ha desarrollado su propio modelo sobre el mapa de la fotografía contemporánea. Y nosotros hemos hecho el nuestro propio inspirándonos en todos esos autores. Es un mapa que lo desarrollaremos en un título posterior, pero que también podemos decir que hay como tres grandes apartados, y nosotros hemos incidido mucho en las actitudes, ¿no? Las actitudes concebidas como el para qué fotografiar. Los autores y autoras del mundo fotográfico, qué es lo que les ha motivado a desarrollar su trabajo, a desarrollar sus proyectos, sus relatos, sus narraciones, cómo se posicionan íntimamente y también ideológicamente y desde sus valores para utilizar la fotografía. Un segundo apartado en el mapa de la fotografía sería hablar de los contenidos, de qué aparecen las fotografías, desde la propia biografía personal a los relatos que están inspirados en otros lenguajes, en el arte, los relatos que surgen del cine, de la pintura, de la literatura, y que se transforman y se mezclan y se combinan. Y luego tendríamos un tercer apartado que sería el del propio lenguaje fotográfico, con algunas consideraciones más filosóficas, ¿no? Por ejemplo, podemos entender como una dicotomía entre autores que hacen la fotografía para que sea mirada, ¿no? O hacen la fotografía para que el espectador la termine de elaborar, ¿no? Estas fotografías, estos autores que hacen fotografías en las que apenas hay un referente visual claro, ¿no? Y que obligan a la persona que mira a investigar, a conocer y a ser activa, ¿no? También hay autores que, en lugar de ser ellos o ellas quienes utilizan la cámara, pues dan la cámara a otras personas para que
hagan sus propias fotografías, y entonces ya aquí el fotógrafo deja de ser ese autor con autoridad que se coloca detrás de la cámara, se perpetra detrás de la cámara para contar el mundo, y se convierte un poco más en un director de orquesta, en alguien que pone en marcha un proceso de recolección de imágenes, que es lo que podemos entender por fotografía participativa. Y por ejemplo, pues podía citar también en respecto de este tercer apartado del lenguaje fotográfico, la consideración que tiene una imagen como parte de un archivo, que puede ser un archivo formal que esté en una institución, que esté en un libro de historia, que esté en un museo, o que esté en una cultura, que haya un referente cultural que ubique esa imagen dentro de un determinado relato, o bien puede ser un archivo imaginario construido por el autor o por la autora en su narración, en su proyecto, donde esta idea de archivo trasciende el de la imagen aislada, ¿no? Y le da, como digo, otros significados mucho más amplios, ¿no? En un futuro volumen desarrollaremos todos estos contenidos con la intención siempre de que las personas que se aproximan al medio fotográfico entiendan la singularidad de todas sus cualidades, que a veces no es fácil porque hay una amalgama de discursos y de estrategias, y puedan familiarizarse de manera pues más intuitiva y más inmediata con todos estos recursos para aplicarlos en función de objetivos educativos, terapéuticos o meramente creativos, y también, ¿por qué no?, los lúdicos, ¿no? Quería terminar este relato hablando de dos momentos fundamentales en el hecho de fotografiar o de utilizar la fotografía, que son el acto de fotografiar y el acto de mirar imágenes. El acto de fotografiar en el mundo digital pues se ha trivializado y aparece inmerso con un grado de inmediatez, no necesariamente siempre de superficialidad, aunque quizá a veces sí, pero aparece como inserto en la rapidez del día a día, ¿no? Utilizamos la cámara en el móvil de una forma a veces muy poco consciente, y a nosotros en los talleres nos gusta detenernos, invitar a que las personas se detengan en el momento del clic, de apretar el obturador, en la toma de conciencia de ese registro y de lo que puede significar con estos usos de la fotografía que proponemos. Y luego está el acto de mirar la imagen, ¿no? Igual sucede, el mundo digital ha acelerado mucho nuestra manera de mirar, vemos muchas imágenes en muy poco tiempo y no nos paramos a ellas, y nosotros en los talleres disfrutamos del hecho de proyectar una imagen, a ser posible en grande, y de tener un tiempo para deleitarnos en ella y para tomar conciencia de lo que está representando, y porque cuando esto sucede siempre aparecen múltiples capas de significados, unas que se construyen individualmente y otras grupalmente, que enriquecen esa fotografía. Ahora, cuando se habla de postfotografía, precisamente esta idea de postfotografía como cambio radical de paradigma y del estatus del medio fotográfico en la cultura en la que vivimos, nosotros creemos que la posfotografía puede tener sentido en este uso cotidiano, inmediato, fluido de las imágenes, pero que sigue siendo posible utilizar de otra manera la fotografía, que sigue siendo posible detenerse en la fotografía como medio de conocimiento y como medio más pausado, quizá más antiguo habría que decir, o más analógico, pero que nosotros en los talleres lo hacemos y funciona. Y entonces también todo nuestro proyecto es una invitación a esta toma de conciencia sobre el hecho de fotografiar y de mirar imágenes desde otro punto de vista, que por supuesto la podemos extrapolar a los acontecimientos de nuestra vida, de nuestra biografía, y se puede generalizar estas actitudes que conlleva el hecho de fotografiar y de construir narraciones con imágenes.
Y bueno, de momento eso es todo. Muchas gracias por la atención y os invito a que veáis el segundo vídeo de este libro donde comento algunos aspectos del material que hay escrito y publicado y que puede servir, bueno, pues para complementar el libro. Muchas gracias. Hasta la próxima.